Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva sesión de la Winter School, de la Escuela de Invierno, sobre las relaciones entre el Mercosur y la Unión Europea. Mi nombre es María Victoria Álvarez, soy la coordinadora de la Cátedra Jean Monnet en la Universidad Nacional de Rosario, en Argentina. En la sesión de hoy vamos a iniciar el conocimiento de las relaciones específicamente entre la Unión Europea y el Mercosur. Entonces vamos a dar inicio a la presentación PowerPoint. Bien, entonces, como les decía, hoy vamos a iniciar de alguna manera este aprendizaje, este conocimiento sobre los vínculos entre el Mercosur y la Unión Europea en forma específica. ¿Cuál es el punto de llegada o cuál es el hito de esta relación? Bueno, la firma del acuerdo en el pilar de comercio, en el pilar comercial, un acuerdo en principio que se firmó el 28 de junio del 2019 en Bruselas y cuyo anuncio se realizó en la reunión del G20 en Osaka, en Japón. ¿Cómo ha sido en realidad la relación entre Mercosur y Unión Europea? En este sentido vamos a seguir sobre todo un libro del 2005 de Daisy Ventura. Las relaciones políticas, económicas y comerciales entre Mercosur y la Unión Europea históricamente han sido y continúan siendo de considerable relevancia para ambos bloques, ¿sí? Por diferentes razones. La realidad es que ya apenas nacido Mercosur, la Unión Europea comenzó a apoyarlo y lo hizo de forma abierta y regular, ¿sí? Sobre todo haciendo hincapié en los valores políticos compartidos. A nadie se le escapa el hecho de que luego de firmar el Tratado de Asunción el 26 de marzo de 1991, al mes siguiente, es decir, en abril de 1991, delegaciones de los 4 países firmantes del Mercosur fueron a Bruselas a presentar el nuevo proyecto de integración. Las relaciones entre la Unión Europea y el Mercosur fueron guiadas por un acuerdo que también surgió tempranamente, un acuerdo de cooperación firmado en 1992, que posteriormente fue, digamos, fortalecido y ampliado por el Acuerdo Marco de Cooperación Mercosur-Unión Europea del año 1995. Aunque en realidad la ayuda técnica de la Unión Europea era previa a la firma de este acuerdo marco. Este acuerdo marco contenía disposiciones generales sobre diferentes mecanismos que iban a ayudar a promover el fortalecimiento de los vínculos birregionales a través de 3 componentes principales, 3 pilares que se repiten en otro tipo de vínculos entre la Unión Europea y otros países latinoamericanos, que son el diálogo político, la cooperación y el comercio. Algunos autores, de hecho, van a afirmar que el reconocimiento expreso de la subjetividad internacional del Mercosur, es decir, el hecho de que Mercosur se convirtiera en un sujeto jurídico internacional a través del protocolo de Europreto de 1994, tuvo mucho que ver con la acción de la Unión Europea, que aparentemente habría exigido ese paso al frente, ese salto cualitativo, como condición previa a la profundización de las relaciones entre ambos bloques.
Por ello, no es casual que la firma del acuerdo marco se realizara una vez que el Mercosur hubiera pasado a tener personería jurídica o subjetividad jurídica internacional. Ya para 1999 estaba claro que los lazos podían profundizarse aún más. Recordemos que hasta 1998 el Mercosur vivió un poco su época dorada, ¿no? En términos de protagonismo a nivel internacional, en términos de atracción de inversiones, en términos de aumento de comercio intrarregional. Entonces, para 1999, los países de estos dos bloques regionales iniciaron las negociaciones para alcanzar la firma de un acuerdo que, entre otras cuestiones, incluía un entendimiento en términos de libre comercio. Por supuesto, la firma de un acuerdo de libre comercio es más fácil cuando se trata de una relación bilateral, mientras que un acuerdo birregional de las características de un acuerdo entre Mercosur y Unión Europea exige unas condiciones mínimas en cuanto a libre circulación, a cierto nivel de integración, etcétera, sobre todo en términos de unión aduanera y de territorio aduanero común. Las negociaciones entre Mercosur y la Unión Europea estuvieron definidas siempre en un formato grupo a grupo, es decir, en un formato regional. Esto suponía que de las dos partes hubiera negociaciones, digamos, en términos comunes, es decir, la Unión Europea actuaba como un solo bloque y, por lo tanto, el Mercosur, los países del Mercosur tuvieron que hacer un gran esfuerzo para lograr también actuar y negociar como bloque. Es decir, que considerar a Mercosur como un solo bloque implica la presentación de ofertas comunes entre las partes, ¿no? Esto, en realidad, en algún punto puede pensarse que logra consolidar y fortalecer al bloque, ¿no? En el sentido de que los estados partes deben dedicar tiempo y recursos a identificar intereses comunes, a establecer ciertas prioridades, a promover luego la defensa externa de esas posiciones comunes, ¿no? Esta dinámica grupo a grupo o bloque a bloque nunca se rompió. ¿Sí? Esto es importante y adquiere especial importancia si se tiene en cuenta el antecedente de la negociación entre la Unión Europea y la Comunidad Andina de Naciones, que también se inició con este formato bloque a bloque o grupo a grupo y que, sin embargo, por la intransigencia en su momento de Bolivia y de Ecuador, más allá de que Ecuador finalmente terminó firmando un acuerdo con la Unión Europea, pero digo, en el caso de la Comunidad Andina, estas negociaciones bloque a bloque no pudieron sostenerse en el tiempo y la Unión Europea finalmente firmó de manera individualizada con Colombia, con Perú y posteriormente con Ecuador. En realidad, las principales dificultades en las negociaciones Mercosur-Unión Europea se relacionaban con la resistencia de ambas partes de cruzar en torno al cruzar, digamos, a cruzar ciertas líneas rojas, ¿no? La dificultad de avanzar la negociación se evidenció ya desde los primeros momentos, de los primeros meses de negociación, debido a que ambos bloques en realidad poseen grandes diferencias, enormes asimetrías en el nivel de desarrollo económico, sus intereses son divergentes y los objetivos que persiguen no necesariamente son de manera completa complementarios. En particular, había algunos puntos muy delicados, muy sensibles,
fuertes resistencias de la Unión Europea en cuanto a acceso al mercado agropecuario europeo y fuertes resistencias o reticencias en Mercosur en materia de apertura en manufactura, servicios y contratación pública. De hecho, estos temas fueron a lo largo de todos los años de negociaciones los más conflictivos. Las negociaciones fueron las más largas, digamos, las más extensas en la historia del sistema multilateral de comercio que tiene su base en el GATT y luego en la OMC, ¿no? El proceso de negociación se extendió durante 20 años y esta es una de las mayores diferencias con otros procesos de negociación internacional. Ha sido la negociación más larga de la historia, ¿no? En términos modernos, por supuesto. En realidad, otros tratados igualmente complejos han tomado solo unos pocos años para completar tanto el proceso de negociación en sí como la firma y la entrada en vigor o la implementación. Por eso decimos que este proceso de negociación de 20 años un poco nos recuerda a la piedra de Sísifo o al mito de Sísifo. Sísifo era un personaje de la mitología griega que había sido castigado por los dioses por una afrenta que realizó a subir una piedra por la ladera de una montaña y apenas llegaba a la cima, la piedra caía por la ladera cuesta abajo y Sísifo tenía que repetir ese proceso una y otra vez por la eternidad. Entonces, un poco estas negociaciones y el proceso de ratificación en el cual se encuentra ahora nos recuerda a este mito de Sísifo. En breve, y de forma muy resumida, aquí tenemos cuál es la cronología, los tiempos que han tenido las negociaciones, ¿no? Entre Mercosur y Unión Europea, dijimos, a lo largo de estos 20 años. Ya habíamos comentado que en 1995 se firmó el Acuerdo Marco de Cooperación Interregional. Fue recién en 1999 cuando el Consejo Europeo emite las directivas a último momento, ¿no? Para las negociaciones con el Mercosur, justo antes de la cumbre de Río de Janeiro de 1999 entre la Unión Europea y América Latina. El lanzamiento oficial de las negociaciones se realizó en el año 2000. Y entre el año 2000 y el 2004 hubo una intensa actividad negociadora. Esto se comprueba por el hecho de que el Comité de Negociaciones se reunió en 15 oportunidades y se celebraron 3 reuniones ministeriales. Pero por diferentes razones que ya vamos a ver con más detenimiento, en el año o alrededor del año 2004 estas negociaciones se estancan. Se estancan durante prácticamente 6 años, aunque durante todos esos años había frecuentes reuniones políticas, frecuentes declaraciones de funcionarios y de líderes de un lado y del otro que expresaban la necesidad de reanudar el diálogo, de reanudar las negociaciones. Esto recién va a ocurrir en el año 2010, en el marco de la 6ª Cumbre Unión Europea-América Latina. Sin embargo, durante los años siguientes hubo un lento avance de las negociaciones, ya vamos a ver en detalle también por qué, y es realmente a partir del año 2016 cuando no solamente se reanudan las negociaciones, sino que se les imprime una enorme rapidez. Se intercambian las ofertas de acceso a mercado y
se logra el 28 de junio del 2019, como ya hemos mencionado, que se concluyan las negociaciones. Entonces, esta es la foto, otra foto que ya hemos visto de la cumbre de Osaka del G20, donde se hace el anuncio de este acuerdo comercial en principio. Digamos, si bien el desequilibrio y la escasa flexibilidad caracterizaron prácticamente todas las etapas de esta negociación, a lo largo de los años se fueron logrando, se fueron alcanzando ciertos consensos respecto a varios capítulos, lo cual permitió llegar a un acuerdo ese 28 de junio del 2019. Según algunos autores, algunos expertos, el acuerdo comercial alcanzado constituye una pieza central de la estrategia de vinculación que tanto la Unión Europea como el Mercosur habían comenzado a planear en la lejana ya década de los 90 y que desde entonces con sus idas y vueltas ha marcado la cadencia de la relación. Pero la conclusión de las negociaciones, más allá de ser un hecho notable por la excepcional longitud del proceso, no implicó la entrada en vigor inmediata. Entonces, ha sido necesaria emprender una compleja ratificación, un muy complicado proceso de ratificación a ambos lados del Atlántico que aún hoy sigue inconcluso. Esta es lo que les quería presentar para la sesión de hoy. Vamos a seguir profundizando cada una de estas cuestiones, así que no dejen de ver el próximo video sobre las relaciones entre el Mercosur y la Unión Europea. Muchas gracias y hasta entonces.